Final de sección vamos a tener nuestra sesión de preguntas y respuestas sobre los problemas en el matrimonio. Hay algunas preguntas que son muy específicas y que quisiéramos que nuestros hermanos nos ayuden a responder. También quisiera decirles que si alguien de ustedes gusta participar aportando su opinión, también será bienvenida, ¿sale? Solamente pedimos que sean concretos para no extendernos mucho. Entonces, pues vamos a comenzar con esta sesión de preguntas y respuestas que abarcan desde la primera lección hasta el final, ¿sale? Así que hay preguntas sobre la administración del hogar, sobre cuestiones que tienen que ver con el comportamiento de la esposa, y bueno, ya ahorita se van a dar cuenta ustedes, a lo mejor algunas son un poquito más polémicas que otras, entonces pues pueden participar, ¿sale? Y bueno, por ahí hay aproximadamente unas 7, 8 preguntas, esperemos abarcarlas todas, y pues le voy a pedir ¿a quién le gusta leer en voz alta? ¿A nadie? A ver, a Gretita. Vamos a empezar, ¿sale? Con la primera pregunta. ¿Qué opinan sobre los matrimonios en donde la mujer es que administra el recurso económico? Ok, ¿qué opinan, hermanos, sobre esta situación donde es la mujer quien administra el recurso económico? Sabemos que en muchos de nuestros hogares puede llegarse a dar el caso. ¿Qué nos pueden decir acerca de este tema o acerca de esta pregunta? Buenos días, hermanos. Buenos días. Para contestar esta pregunta, bueno, la respuesta más lógica, más rápida acerca de esa opinión es de que si la mujer es buena administradora, pues les va a ir bien, ¿verdad? Pero si ella es mala administradora, pues van a tener dificultades. Esa sería la respuesta más rápida. Pero en términos bíblicos, para que una persona del sexo femenino administre los recursos del hogar, la palabra de Dios nos da ciertas características, aspectos, y nos ayuda a entender en cierta manera cómo es que una mujer, de una manera bíblica, sometiéndose a la voluntad de Dios, sí puede en cierta manera administrar los recursos económicos de un hogar. Esta pregunta es un poco ambigua, ¿verdad? Porque siempre van a resaltar otras cosas que abarcan, como si la mujer trabaja, si la mujer también aporta ese recurso económico o si solamente lo está administrando. Entonces hay muchos otros aspectos que pueden encerrar esa pregunta, pero meditando en ella, en el Antiguo Testamento encontramos un pasaje que me gustaría leerles, y que a partir de ese pasaje nosotros podamos también complementarlo con lo que estudiamos en el libro de la carta a los Efesios, capítulo 5, donde la palabra de Dios manda a la esposa que se someta a su esposo, ¿verdad? Entonces vamos al libro de Proverbios. El capítulo es capítulo 31. Y en el versículo, a partir del versículo 10, el libro de Proverbios resalta algunas cualidades de lo que es una mujer virtuosa. Nuevamente, la palabra solamente nos está dando ciertos aspectos, cierta ayuda para nosotros poder responder esta pregunta, que la hace en forma de ¿qué opinan?, de una opinión.
y siempre complementándolo con el Nuevo Testamento, donde va a resaltar detalles acerca de que la mujer no quiere tomar la posición del esposo como cabeza del hogar, como cabeza de familia. Pero en el versículo 10 empieza: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Inclusive si ella trabajara, dice que de buena voluntad ella lo hace, ¿verdad? Dice, es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad, inclusive si hay que comprar algún terreno o una casa, también esto es tomada en consideración. Considera la heredad y la compra. Y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Hay misericordia, hay bondad también en esta mujer, en la administración de ese recurso, ¿verdad? No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas. Esto es algo muy importante, de que ella le da buen testimonio delante de los hombres a su esposo. O sea, está hablando de una mujer que no quiere tomar la posición de liderazgo del hogar, sino que ella se está sometiendo a la voluntad de Dios, a someterse a su esposo. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas y vende. Y en el versículo 29 continúa, 25, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. O sea que es una buena administradora porque está preparada para lo que le depara el día de mañana. Si hay una temporada de vacas gordas donde hay abundancia en el hogar, ella sabe administrarla para cuando llegan los momentos de las vacas flacas, que se podría traducir como cuando hay escasez de alguna manera económica en la región o en el área. Pero ella se ríe de eso, porque ¿qué dice la palabra? Se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Entonces aquí está hablando prácticamente de esa mujer que de cierta manera sí tiene algo que ver con la administración del hogar, sí tiene algo que tomar en cuenta en cuanto a decisiones juntamente con su esposo, ¿verdad? Porque le da el honor, le da la posición, le da el liderazgo que a él le corresponde. Y nuevamente, si complementamos todo esto con Efesios capítulo 5, que ya estudiamos, donde nos habló, ¿verdad? O nos habla acerca de que la mujer se tiene que someter a su esposo. Vamos ahí, hermanos, y ya con eso finalizo mi comentario para darle lugar a mi hermano Carlos. Efesios capítulo 5, donde dice, versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y ya vimos acerca de lo que significa eso, de que la mujer debe de someterse en amor como se somete a su Señor Jesucristo.
Adelante, hermano. Bueno, a lo que dice Frank le podemos agregar, hermanos, que no debemos olvidar cuál es la razón de ser de la mujer. Según el Génesis capítulo 2, alguien dígame cuál fue la razón de ser de la mujer. Ser ayuda idónea. Y aunque en nuestra época eso pueda sonar chocante o un tanto brusco por las ideologías de género que están circulando, nosotros tenemos que remarcar esa idea. La mujer tiene como razón de ser ayuda idónea. Y entonces la mujer puede hacer todo lo que el varón hace en la medida que esto significa ser ayuda idónea. No sé si me explico. Por ejemplo, la mujer de Proverbios trabaja, la mujer de Proverbios administra, la mujer de Proverbios toma cierto liderazgo, pero todo se hace dentro del marco de lo que significa ser mujer y lo que significa ser ayuda idónea. Creo que cuando la mujer ya no funge como ayuda idónea, es cuando se empieza a distorsionar su propia naturaleza y también a distorsionar el concepto del matrimonio. Por poner un ejemplo, hay hombres que le dan a su mujer todo el recurso que se gana para que ella lo administre, porque ellos tienen temor de gastárselo, porque no saben administrar, porque no sea que se lo vayan a gastar, porque ellos saben que solo ella lo puede administrar, gobernar y liderar para que alcance de aquí hasta la otra quincena. Y en ese sentido diremos que la administración de la mujer, por muy buena que sea, está propiciando una negligencia, está estimulando a una precariedad masculina que debe ser fortalecida, porque si bien la mujer debe y puede administrar, es una administración colegiada, no sé si me explico, es una administración que está bajo el gobierno, el cuidado y la dirección de su esposo. No es como que el esposo le dice, ¿qué vamos a comer? Y, oye, si se enferman los niños, bueno, tú tienes el dinero, ¿no? Tú sabes qué vas a hacer. No se trata de eso, porque el concepto de providencia lo usamos para hablar de Dios en cuanto a la soberanía. Providencia significa que Dios de antemano vio con antelación lo que iba a suceder y que proveyó, sustentó todas las cosas para que sus criaturas tengan todo lo necesario para su existencia. Este concepto de providencia lo hemos trasladado también al hombre. ¿Al hombre cómo le llamamos? Proveedor. Entonces, ser proveedor no es solamente que aquí está la quincena y ahora sí, checa tú que tengan comida, que tengamos la medicina suficiente, que se paguen los servicios. Y yo no quiero saber nada porque tú sabes que yo no sirvo para eso. Eso no significa ser proveedor, ¿me explico? Ser proveedor significa que si le va a delegar la obligación de administrar, él tiene que ver con antelación cómo se debe administrar, cómo se debe gastar el recurso, si la hermanita puede comprar en el catálogo de Avon o no debe comprar en ese catálogo este mes, ¿me explico? Tiene que proveer si alguien se enferma, tiene que proveer cualquier cosa, porque si bien la mujer puede administrar como ayuda idónea, está administrando dentro del cuidado, la protección y dirección del proveedor. Y ser proveedor al menos significa dos cosas. Significa dar el recurso para la existencia, como Dios lo hace con nosotros, y significa también gobernar en medio de las criaturas y en medio de todos los recursos que hay para que sean administrados de la mejor forma. Por ejemplo, si Dios nos delegara a nosotros la administración, y lo ha hecho porque somos los señores de la creación, el ser humano es señor de la creación y somos administradores, pero si Dios nos hubiese delegado la administración de su creación sin que Él estuviese presente actuando en la creación, ¿qué hubiera ocurrido ya con la creación? O sea, a pesar de todo, la creación ya está muy destruida por causa de los administradores, ¿no? La tala de árboles, animales que se han extinguido en la historia, la contaminación, pero Dios está presente en todo el mundo. Él está colegiando y está de alguna manera presente, es responsable de todo lo que ocurre, porque no nos abandona en la labor de la administración.
Entonces, si Dios nos hubiese dicho, van a administrar, y como decían los epicúreos, yo me voy lejísimos, simplemente le doy cuerda al mundo y ahora sí arréglensela ustedes, diríamos que Dios es un Dios irresponsable. ¿Me explico? Porque nosotros somos criaturas con muchas carencias, a pesar de que somos imagen de Dios. Y entonces, si eso ayuda un poquito, si hay un varón que le da a su esposa la administración, no puede dejarla sola en la administración. Tiene que estar colegiando la administración, ayudando, guiando, porque eso es lo que significa ser varón, es lo que significa ser proveedor. No sé si esto puede ayudar un poquito, ¿no? Ok, pues sí, dura es esta palabra, ¿verdad? Así que varones, tomemos la responsabilidad también. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Pasamos a la siguiente. A ver, alzó la mano primero mi hermano Philly. Una pregunta. ¿Qué pasa cuando en vez de que el varón sea el proveedor, la mujer es la proveedora de todo? Porque está mal, de la Biblia ya está mal, pero... Ok. Pues diríamos como Jesús, tú lo has dicho. Entonces, pues la mujer no fue diseñada ni llamada a ser la proveedora. Vuelvo a reiterar, ser ayuda idónea significa que la mujer puede hacer todo lo que el hombre hace sin dejar de ser ayuda idónea. Por ejemplo, la mujer virtuosa del proverbio es una mujer que prevé el futuro, ¿o no? Sí, nuestras esposas pueden prever el futuro, pueden también de alguna manera gobernar la casa, pero es una provisión y un gobierno colegiado, donde su función principal no le compete precisamente a ella como en el ámbito de la provisión, sino al varón. Hay matrimonios donde los dos trabajan, no está mal. En algunos casos sí está mal, va a depender de si tienen hijos, si tienen el tiempo, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, para los que tienen a sus mujeres trabajando, hermanos, y esto puede ser un poco sensible, si mi esposa dejara de trabajar, ¿mi hogar seguiría estable económicamente? Y entonces, si la respuesta es sí, entonces puede ser que vamos por un buen camino, porque yo soy el responsable. Y si la respuesta es no, si mi esposa deja de trabajar, el hogar se va a la bancarrota, entonces la pregunta ahí sería, entonces, ¿cuál es mi papel como proveedor? ¿Me explico? Porque mi papel es proveer, cuidar, gobernar, administrar. Es decir, mi esposa no tendría que trabajar si yo tomo en serio mi papel de proveedor. No sé si me explico. Ahora, puede apoyarme sin duda alguna dentro de las limitantes que ella tiene. Es decir, limitantes porque tiene que ser cuidadosa de su casa, tiene que cuidar a los hijos, tiene que hacer muchas cosas que son valiosas en la vida matrimonial y fundamentales para el desarrollo del matrimonio. Y cuando esto no ocurre, pues los hijos o uno de los hijos van a tener muchos problemas en el futuro, emocionales, espirituales, porque el diseño de Dios es otro, hermano. Entonces, no estamos diciendo que la mujer no pueda trabajar. La mujer de Proverbios trabaja, no sé si lo notan, pero ¿desde dónde trabaja? Es una primera pregunta. Trabaja desde su casa y trabaja en pro de la familia, no en pro de una superación individual y egocéntrica. ¿Me explico? O sea, en ese sentido, la mujer, repito, puede hacer todo lo que el hombre hace en el marco de lo que significa ser ayuda idónea. Cuando la mujer ya no es ayuda idónea y la ayuda idónea ahora es el varón, pues déjenme decirles primero que al varón le encanta. Al hombre le gusta que la mujer lo mantenga. Al hombre le encanta que la mujer tome liderazgo. Y para muestra tenemos a Adán, que probablemente estaba contemplando toda la conversación entre la serpiente y Eva y no decía nada. Y en lugar de que él le diera el fruto para que Eva pudiese comer, ahora ella dice, pues me está dando el liderazgo, como que esto me está gustando, y entonces es ella la que le da, yo pienso que era una sandía, le da una sandía, ¿es cierto? No sabemos, pero vemos que ahora ella toma el liderazgo y el reclamo de Dios es, por cuanto oísteis la voz de tu mujer. Entonces, vuelvo a reiterar, lo mejor para el hombre y para la mujer es lo que Dios diseñó para el hombre y para la mujer. Siempre va a ser así.
Ok, Carlos Armando. Era sobre eso, hermano, sobre si el varón, lo que gana el varón puede sustentar toda la casa. ¿Qué pasa si le pide a la esposa que deje de trabajar? O sea, la pregunta es si el varón tiene todo en control, por así decirlo, tiene todas las áreas financieras ya cubiertas y aún así la mujer le pide trabajar. Yo creo que la pregunta ahí sería otra: ¿por qué quiere trabajar? Si quiere trabajar porque dice no tenemos hijos, el quehacer y la comida me lo chuto en mediodía y tengo mediodía libre, entonces creo que no hay ningún problema. La mujer podría trabajar y es un apoyo extra que se puede ir ahorrando para el futuro, siempre y cuando se tomen algunas consideraciones. Apenas hablaba con un hombre que me decía: me voy a divorciar. Era un pasajero. ¿Y por qué te vas a divorciar? Es que yo sostengo todos los gastos del hogar. Le digo: pero es que eso es lo que tú debes hacer. Me dice: no, es que mi esposa también trabaja. Le digo: bueno, pero pues velo como un apoyo. Dice: no, es que tiene 20 años que ella trabaja y todo lo que ella gana es para ella. Y todos los gastos yo los cubro. Entonces hay una cuestión ahí, que si la mujer va a trabajar, ya no es un trabajo para el desarrollo personal y para el bien personal. Es un trabajo para el desarrollo matrimonial, ¿me explico? Es un trabajo en pro de la familia. Ahora, cuando ya hay hijos de por medio, en mi poca o mucha experiencia como pastor, va a ser muy complicado atender adecuadamente a los hijos y trabajar. Entonces yo sí diría que las hermanas ahí deberían entregar toda su existencia a los hijos que Dios les está encomendando. Los dos, obviamente, pero la mujer hará un gran bien entregando su vida a sus hijos. Entonces, vuelvo a reiterar, no está mal que trabaje, pero cada contexto va a ser distinto, ¿no? Y aún así las mujeres con hijos pueden trabajar en casa haciendo muchas cosas, ¿no? Haciendo muchas cosas que puedan impactar en la economía de la familia. Pero vuelvo a reiterar, tienen que estar siempre considerando en una pirámide de jerarquías qué es lo más importante y lo más valioso. Y en ese sentido, yo no podría colocar nada más valioso que la existencia del ser humano. Y si Dios envía hijos, entonces eso debe ser fundamentalmente lo más valioso. Ok, bien, por causa de tiempo yo creo que no vamos a poder ver todas las preguntas. La siguiente me parece que ya la habíamos platicado aquí, creo que el pastor también dio su parecer. Me gustaría entonces pasar a la tercera pregunta. Dice así: ¿consideran correcto e incluso un principio basado en el amor y el servicio que el hombre también sea formado para aprender a llevar un hogar, cocinar y criar a los hijos? Bueno, creo que esta pregunta va también en función de que si la mujer por alguna razón llegase a faltar, llegase a estar enferma o cualquier otra situación que le impida realizar esa labor, es de donde surge esta pregunta. El hombre, el esposo, debería estar preparado ya para poder hacer la comida, para criar a los hijos, planchar, lavar ropa, e incluso todavía, si desde pequeños a nuestros hijos deberíamos enseñarles todas estas cosas, o sea, a los varones. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué consideran, si es correcto o si está mal? Tú o yo. ¿Tú? Empiezo yo porque tú la finalices. Bueno, aquí la pregunta es que si se considera correcto que el hombre también sea formado para aprender a llevar un hogar. O sea, ahí ponemos el punto. Si separamos esa pregunta, pues primeramente es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Que el hombre desde que empieza en su niñez, su adolescencia, pues está siendo instruido a través de la palabra de Dios precisamente para ser cabeza del hogar. Entonces esa pregunta que está ahí, si la dividimos en varias partes, pues claro que es correcto, es el diseño de Dios desde el Génesis, que el hombre
lleve la cabeza del hogar, sea cabeza de la familia. Y luego si dividimos y le ponemos ahí el de cocinar, bueno, ¿tiene algo de malo cocinar? Yo pregunto eso porque yo cocino. Entonces, ¿tiene algo de malo que el hombre cocine? Es algo que en vez de ser malo es algo bueno, ¿verdad? Si yo tuviera un hijo, bueno, de hecho lo tengo, pues sí le volvería a enseñar a cocinar un poco. La idea es, no está malo que aprenda a cocinar, ¿verdad? Entonces la pregunta por ahí, no es incorrecto que el hombre cocine. Ahora nuevamente, regresando a la misma explicación que estábamos dando en un principio, de que si ya el hombre ya quiere meterse de lleno a la cocina en el hogar y que la mujer sea la que tiene que salir a buscar el sustento, pues ahí ya se empieza a distorsionar un poco lo que es el diseño de Dios para el hombre y la mujer. Los roles están siendo cambiados, ¿verdad? Y eso es lo que se debería de corregir. El hombre fue diseñado para ser el sustentador de la casa, del hogar, para buscar el sustento. Y ahí pueden existir muchas variantes. Cualquier cosa podría ser. ¿Qué tal si la esposa, y creo que se mencionó, ¿verdad? Si la esposa se enferma a un grado que ella queda como un vegetal, enferma, en cama, que no puede llevar a cabo sus roles como mujer, la palabra de Dios nos habla completamente acerca del amor que Dios mostró para los hombres. Y ahí es donde definitivamente entra el principio del amor, de que Él puede cocinar, Él puede tratar de hacer todo lo que la mujer hace, barrer, trapear, y de hecho, desde este momento nosotros como cabezas del hogar tenemos que tener esa idea, ¿no? De que no está mal que nosotros ayudemos a nuestra esposa a barrer, a trapear, a cocinar. De hecho, es muy lindo que un varón le prepare el desayuno a su esposa. Entonces, no es incorrecto, siempre y cuando nuevamente tenemos que respetar los parámetros bíblicos de nuestro Señor para que no se distorsione el fundamento del matrimonio, hermanos. ¿Y en la crianza de los hijos? Bueno, eso está dentro de los roles del hombre. Está dentro de los roles, dentro de su papel, el criar a sus hijos, juntamente con su esposa. Le dejo Pues nada más agrego de manera breve, hermanos, que tal vez la pregunta contiene algunos conceptos que deben ser modificados. Por ejemplo, si hablamos de formación, si hablamos de estrictamente lo que es formación, que está implicando una disciplina, un entrenamiento, entonces diríamos, no debe ser formado en eso. ¿Me explico? Lo voy a poner en un ejemplo. No estoy diciendo que el hombre no pueda o deba aprender a cocinar, a barrer, trapear, planchar la ropa, y creo que todo hombre saludable en su soltería tuvo que aprender en menor o mayor medida todas esas cosas. ¿Me explico? Pero ser formado va a implicar una entrega ¿me explico? Va a implicar un entrenamiento, una disciplina. Por ejemplo, los universitarios, no sé, están en una licenciatura puede ser medicina, puede ser derecho, pero llevan otras asignaturas que son ajenas completamente a su licenciatura. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque como seres humanos necesitamos también adquirir otros conocimientos, otros aprendizajes, que si bien no están directamente ligados a la carrera, abonan para lo que significa ser humano. ¿Me explico? Entonces, el que está estudiando Derecho o el que está estudiando Medicina, su formación debe ser Medicina o Derecho. ¿Me explico? Ahí tiene que estar el enfoque. Eso no significa que no va a ir a natación, que no va a ir
a las clases de literatura, que no va a ir a, no sé, a una exposición de arte, si se lo pide la universidad, porque tiene que despertar en él algunos otros conocimientos que son propias del hombre, del ser humano. Lo mismo pasa con el varón. Si yo tengo un hijo y Greta le dice, ayúdame a hacer un pan, te voy a enseñar, no hay ningún problema, ¿me explico? Pero si se la pasa toda la semana aprendiendo guisos, esa no es su formación. Él tiene que aprender a instalar ventiladores, él tiene que aprender a cambiar lavabos, tazas de baño, ¿me explico? Si a mi hija, si yo tuviese una hija y le digo, ¿sabes qué? Te voy a enseñar a cambiar el aceite del carro, los filtros, porque si algún día tienes tu coche te va a servir, está bien, ¿me explico? Pero si todo el mes la tengo explicándole el sensor de oxígeno, la válvula jack, cómo quitar el filtro de aceite, mira, aquí tienes que checar el regulador de presión de gasolina, pues definitivamente, aunque eso sea bueno, no es bueno en su concepto óptimo, ¿me explico? Porque su rol y su diseño es totalmente distinto. Entonces, se pueden aprender muchas cosas que están fuera de nuestro diseño, pero nuestra formación, usando esa palabra específica, tiene que estar en armonía con nuestro diseño. No sé si me explico, hermanos. ¿Sí? Ok, bueno, pues ahí está, para los varones. Tomemos un cursito de cocina para aprender a cocinar. Bueno, muchas gracias. La siguiente pregunta. Le voy a pedir, mi hermano Carlos. Por ahí Philly tiene una. Perdón, hermano Philly. Adelante. Pero, por ejemplo, hay varones como, por ejemplo, el hermano Fran, que es cocinero, pero es su trabajo. Entonces, creo que ahí no hay ningún problema, no está dentro de su labor. Bueno, dentro de una labor que aunque es cocina, pero es para sustentar su familia, es un trabajo. Como igual he visto que hay mujeres albañiles. Entonces, a lo mejor descuidan su cocina, quién sabe, pero son mujeres albañiles. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues ahí hay que preguntarnos por qué ellas se pueden aguantar un bulto de cemento y yo no. Pero, bueno, regularmente, bueno, ya pensando fuera de la esfera del cristianismo, hay mujeres albañiles, hay mujeres, no sé, traileras, cosas por el estilo. Pero esto ha ocurrido porque hay diferentes contextos en nuestra sociedad, ¿no? Hay mamás solteras, hay muchos contextos variados, hermanos. Entonces, incluso en la esfera de la fe cristiana hay mujeres que son mamás solteras. Y no podemos decirles no debes trabajar, porque cómo van a tener un ingreso, ¿no? Pero estamos hablando ahorita en el contexto de aquellos que están en matrimonio. O sea, puede ser que una mujer sí se aguante un bulto de cemento, pero no es el patrón general, ¿me explico? No es el patrón general porque no fue diseñada para aguantar la carga de un bulto de cemento. Un hombre fue diseñado para aguantar de manera más brusca el trabajo, tiene mayor agresividad, mayor fuerza, sus hormonas incluso son diferentes. En ese sentido, el hombre es mejor siendo hombre y la mujer es mejor siendo mujer. Digo que a veces haya sus excepciones, no significa que ese sea el diseño propiamente. Entonces, en el caso de mi hermano Frank, pues hace su trabajo, cocinar, ¿no? Cocina a la tía, así se llama. ¿Qué hacen en la cocina? Pues cocinan. Pero es parte de su trabajo, de su sustento, su provisión. La cuestión es si Frank lo hiciera en su casa todos los días y no trabajara, ¿no? Ahí estaría mal. Entonces, supongamos que te llevas al hermano Eli un día y le dices, ¿sabes qué? Voy a pegar piso aquí en la casa del hermanito Carlos. Simplemente apóyame poniendo los separadores, ¿no? O haciendo el cres, que no es nada pesado. Yo no le veo ningún problema. Una situación extraordinaria. Pero no significa que la hermana se vaya a dedicar a eso, porque es tu responsabilidad. O tal vez tú dices, ¿sabes qué? El armadillo yo lo voy a cocinar, ¿no? Como a veces lo haces. Porque a mí me queda rico, yo tengo mi receta. Pero no significa que todos los días tú vas a hacer la comida, hermano. Porque entonces tendemos a distorsionar la misión que Dios nos encomendó. Entonces, básicamente diríamos eso. Ok, bueno, ¿alguien más que se me pase por ahí? Adelante, hermana Yola, y después seguimos con Florecita. Sí, hermano, yo considero también que es algo cultural,
porque en el tiempo antiguo, aquí también en México, se daba mucho que los niños no se metían a la cocina, era mal visto. Era mal visto y también mal visto que una señorita, una niña, hiciera alguna actividad que era propia del varón. Poco a poco ha ido cambiando esa situación y ahora, por ejemplo, mis hijos, yo ya los veo lavando trastes, cambiando pañales, y para mí al principio sí era chocante, ¿no? Porque yo no estaba educada de esa manera. Nosotros éramos que servíamos a nuestros hermanos, ellos llegaban del trabajo y nosotros nos metíamos a servirlos y no teníamos ningún problema con eso. Ahora usted ve una niña de un hogar y dice, sírvete tú, le dice al hermano, no, yo por qué te voy a servir. Entonces es cuestión también cultural, y si nos vamos también a las culturas de Oriente Próximo, ustedes saben cómo se manejaban ahí, la mujer tenía ciertos roles y el hombre ciertos roles y no salían de ahí, o sea, la mujer hacía el pan en la molienda. Yo no veo a un hombre, a un judío, a un árabe haciendo esas actividades. Entonces poco a poco se ha ido adecuando un poquito y yo no lo veo mal, no lo veo. Pues, sí, en algunos casos no está mal, pero a veces, mire, ¿cuánto tiempo se le debe dedicar al día para ser un hombre comprometido? O sea, para desarrollar un rol de lo que significa ser un hombre comprometido con su rol, ¿cuánto tiempo nos llevaría al día? Todo el día. Entonces, cuando ya estamos haciendo cosas que están dentro del otro rol, a veces deberíamos preguntarnos cuál es la razón. ¿Me explico? ¿Cuál es la razón? A veces la razón puede ser que está enferma la esposa. Bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? Pero el que todas las culturas de la historia tengan un patrón general nos habla de un gran diseño. En la filosofía se le llama el diseño inteligente, ¿no? Y entonces esto nos debe indicar que no debemos perder el enfoque. Nuestro enfoque es este y nuestra misión es esta. Y lo que usted menciona es verdad, hermana, no está mal. Hay cosas que la mujer puede hacer que hace el hombre y que el hombre puede hacer que hace la mujer. Pero borremos de nuestra idea un concepto ideológico, que somos iguales. No somos iguales. La gente dice, no es que el hombre y la mujer son iguales. No es verdad. A ver, díganme en qué somos iguales. Eso es lo único. Y fuera de eso somos diferentes en todo, en el cuerpo, la percepción, las emociones, todos somos distintos. Entonces, nuestro diseño en todo sentido apunta a un propósito. Todo lo que existe en el universo tiene un propósito. Por ejemplo, el árbol. ¿Para qué fue diseñado un árbol? Para dar fruto. ¿Qué más? Oxígeno. ¿Qué más? Sombra. ¿Y si lo agarramos para columpio? ¿Sirve o no? ¿Pero fue diseñado para hacer columpio? Pues no. Entonces, si lo agarramos para columpio, va a servir, no digo que no, pero poco a poco se va a enchuecar, sobre todo si se suben los hermanitos más bendecidos. Pero su misión es otra, ¿me explico, hermana? También proveer madera para algún mueble, etcétera, etcétera. Entonces, no significa que el hombre no pueda lavar trastes, cocinar, pero si eso se va haciendo un hábito y se descuida el enfoque, es como el árbol, ¿no? Poco a poco se va a ir dañando, porque la misión es otra. Hermana Flor, ¿verdad? Sí, en el matrimonio si llegan a acuerdos, hermano. Si los dos están de acuerdo, aunque estén invertidos los papeles, pensando, por ejemplo, el ejemplo claro es, el varón ya se jubiló. Ajá. Venían trabajando los dos. Ella continúa trabajando y él ahora se dedica al hogar para que su esposa cuando llegue esté todo listo en casa. Y las labores de la casa la verdad es que son muchas, ¿no? Sí. Entonces, si llegan a acuerdo y va funcionando el matrimonio, él sigue siendo cabeza, sigue espiritualmente bien, ¿qué pasa? Bueno, vamos a pensar en la situación que usted coloca. En esa situación, pues el varón está siendo proveedor en el sentido de que ya tiene tal vez su pensión, su jubilación, y le está viendo por el hogar. Ahora, hay situaciones muy específicas con contextos muy particulares. Cada situación es diferente, hermana. Entonces,
pensando en los datos que usted me da nada más así de manera general, diríamos, no está mal, no está mal. Porque si la mujer durante mucho tiempo estuvo trabajando, pues lo correcto y lo más sabio sería que termine su ciclo para que también pueda recibir su retribución, ¿no? Ahora, otra cosa importante, hermana, es que los acuerdos no son sinónimo de la voluntad de Dios. ¿Me explico? A veces un matrimonio puede estar en común acuerdo de no vamos a ir a la iglesia porque cada 15 días nos vamos a ir a la playa a relajar. Y los dos están bien contentos, el matrimonio va viento en popa y las cosas marchan mejor que con los cristianos, ¿no? Ese acuerdo puede estar muy bien elaborado, pero no significa que están haciendo la voluntad de Dios. Hay matrimonios, por ejemplo, que están de acuerdo en llevar una vida precaria con tal de servir a Dios. No voy a entrar en detalles, pero no significa que sea la voluntad de Dios. O hay matrimonios que dicen, estamos en común de acuerdo los dos en llevar una vida con unas finanzas a tope, ¿no? Esa es nuestra meta, nuestra misión, y vamos a sacrificar todo con tal de que lleguemos a esa meta. Entonces, los acuerdos matrimoniales no son buenos por los resultados que se den. No sé si me explico. El pragmatismo nos ha enseñado que los resultados definen si las cosas están bien o están mal, pero no. A veces la voluntad de Dios va a ser vivir en precariedad. A veces la voluntad de Dios va a ser que hagamos algo aunque esté el desacuerdo, ¿me explico? Y en este caso el varón va a decir, mira, yo sé que quieres ir a la playa, pero tenemos que ir a la iglesia. Y tal vez van a venir enojados, ¿no? Molestos. No, es que nunca me sacas a la playa y este domingo yo quería ir porque iba a mis papás. Pero el punto es que se tiene que hacer la voluntad de Dios y se tienen que ir resolviendo las diferencias en un acuerdo en el que Dios está realmente gobernando, porque el matrimonio tiene que ser al final de cuentas una teocracia. No solo una democracia, ¿no? Sino una teocracia donde Dios debe decidir. Entonces, obviamente, regularmente los acuerdos son buenos. No pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Pero siempre deben considerar a Dios. Por ejemplo, hermana, Ananías y Zafira, ¿se pusieron de acuerdo? Sí. Y a los dos se los llevó el Señor, ¿no? Y ahí aplica el proverbio, que no es de Salomón, pero dice, tanto culpa tiene el que mata a la vaca como el que le agarra, le agarra la pata. Y estaban en común acuerdo, ¿no? También Abraham y Sara se pusieron de acuerdo para lo de llegarse a la sierva. También Adán y Eva. Pues casi la mayoría de los acuerdos matrimoniales van en contra de la voluntad de Dios, por lo que estamos viendo. Entonces, siempre la pregunta que debe dirigir el varón es, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos según su palabra, no? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Y a veces eso va a resultar en una decisión de fe. A veces eso va a resultar en posponer la decisión. Pero repito, cada situación, hermana, se debe tratar sobre todo con la guía, tal vez de un pastor, en consejería, porque son situaciones específicas, ¿no? Ok, hermanos, pues ya tenemos el tiempo encima y solamente llevamos 3 preguntas de las 254 que nos mandaron. Entonces, me gustaría pasar por alto muchas preguntas y dirigirme a una pregunta en específico. ¿Qué ocurre con aquellas esposas que se esfuerzan por vivir una vida piadosa, sujetas a su esposo, y son tratadas con violencia física por parte de sus esposos? Y me atrevería también a agregar que no solo ellas, sino también sus hijos. ¿Qué deberían hacer estas mujeres si son violentadas físicamente? ¿Empiezo? Bueno. Bueno, ¿qué se debe hacer en estos casos, hermanos? Se debe de permitir el abuso físico a la mujer y a los hijos, porque Efesios 5:22 dice que deben de estar sujetadas, ¿verdad? Así es. Sí, la palabra de Dios dice que deben de estar sujetadas a su esposo, pero esto no está indicando que las esposas deban de soportar abusos, maltratos físicos y juntamente con los hijos, ¿verdad?
sino que también ahí entra el rol del varón. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Bueno, la palabra nuevamente nos da aspectos y características para que nosotros podamos tratar de hacer la voluntad de Dios. Cada problema matrimonial, hablando desde un contexto bíblico, un matrimonio cristiano, pues tiene muchas variantes, pero la palabra sí nos indica, por ejemplo, en la carta a los Romanos, que debemos de someternos a toda autoridad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos ayuda con las autoridades, en cierta manera sí las hay, ¿verdad? También el Evangelio de Mateo nos enseña acerca de cómo se deben de tratar los diferentes problemas, incluso de hermano con hermano, ¿verdad? Dice la palabra, nos da ciertos aspectos, ¿no? De que tenemos que hablar con esa persona, ¿verdad? Si la esposa está siendo violentada, pues debe también de alzar la voz para con su esposo. Y si eso no funciona, y por lo que se ve ya al grado de violencia, bueno, tiene que hacerle saber lo que su esposo está llevando a cabo, ¿verdad? En casa. Y debe de comentarlo con otra hermana, con los pastores, con los maestros. Debe de alzar la voz, debe de platicarlo, comentarlo de qué es lo que está sucediendo. Y este hermano debe de ser corregido, debe de ser exhortado, si el hermano no escucha, bueno, entonces se le dirá también a la congregación de lo que está llevando a cabo. Y si el hermano aún continúa sin escuchar, bueno, también nos dice que también hay un aspecto que debe ser tratado como gentil y republicano, porque al parecer este hermano no es hermano. Entonces, hay muchos aspectos que se deben de tomar en cuenta. No debe de soportar abuso físico, eso no debe de suceder. Nosotros, como esposos, no es ese nuestro rol, sino de tratar a nuestras esposas como vaso frágil, ¿verdad? Entonces, esa es mi opinión, hermanos. Hay muchos aspectos, pero el hermano tiene la mejor respuesta. Hay un proverbio que dice: el abusado ve el mal y se aparta, mas el simple pasa y recibe el daño. Entonces, vamos a plantear dos situaciones. Una situación es donde un matrimonio que no ha tenido regularmente sus problemas por mucho tiempo entra en una discusión acalorada y la mujer termina recibiendo una bofetada, o el hombre termina recibiendo una bofetada, ¿no? ¿Es un hábito? No es un hábito, fue algo extraordinario que nace de una enfermedad matrimonial que se ha ido acrecentando. En ese momento no creo que la mujer tenga que ir a denunciarlo o el varón tenga que ir a denunciarla, porque se van a meter en un gran problema solo por una situación extraordinaria. Si esa fuera la situación, el varón debe acudir a los hermanos de la iglesia. Y la hermana también, si sufre esa situación, tiene que acudir inmediatamente a los hermanos de la iglesia. Si se callan por diversas situaciones, la enfermedad matrimonial se va a seguir acrecentando y eso se puede volver a repetir y se puede convertir en un hábito. Pero sí lo tienen que comentar cualquiera de las partes para que se les brinde la atención y no se vuelva como una bola de nieve. ¿Me explico? Pero si ya es un hábito en el cual el varón está siendo agredido físicamente o la mujer está siendo agredida físicamente, regularmente es más la mujer, evidentemente, pues yo lo que recomendaría es lo que dice el proverbio, que huya de ese lugar. No estoy diciendo que se divorcie, estoy diciendo que se vaya del hogar y juntamente con sus hijos busque resguardo con personas que le puedan guiar, le puedan apoyar. Y denuncien entonces a la persona ante las autoridades para que pueda llegar a la fe, para que pueda llegar al arrepentimiento. Y entonces, una vez denunciada la persona, tiene que sufrir las consecuencias de sus actos.
pero ella debe tener la disposición a confiar que Dios lo va a transformar. Pero antes de eso ya está resguardada, ¿no? Ya está evitando el mal, ya no está cerca de esa persona. Y entonces, si es parte de la iglesia, los hermanos tienen que ir a visitarlo al penal en el que se encuentre para compartirle la palabra, orar por él, con la esperanza de que va a salir transformado y confiar que Dios va a restaurar ese matrimonio. No sé si me explico, hermanos, pero no es como que inmediatamente déjalo, divórciate, porque lo que queremos es buscar la restauración del matrimonio, ¿me explico? Pero sí tenemos que cuidar la integridad física de la mujer y de los hijos. Entonces, si alguien sufre violencia de esa naturaleza, tiene que huir. Eso es lo primero. Y segundo, tiene que denunciar. Y hay áreas en las que la iglesia ya no tiene jurisdicción. ¿Me explico, hermanos? No somos abogados, no somos jueces. Nosotros podemos aconsejar, buscar la restauración, pero ya no podemos decir no denuncies porque somos cristianos. Bueno, si somos cristianos tenemos que hacerlo porque es lo que la justicia demanda en el ámbito de este mundo, ¿no? Pero bueno, no sé si esto ayuda un poquito. ¿Sí? Ahora, si alguien dice, no, que aguante, ¿no? Por fe, pues a ver hasta dónde aguanta la fe, porque hay golpes muy fuertes de parte del varón a la mujer, ¿no? Ahora, también sé que hay hombres que son maltratados, pero hemos salido adelante, gracias a Dios. Sí. Ok, hermanos, pues bueno, pues el tiempo se nos ha ido. Había preguntas muy buenas, pero a causa del tiempo no las podemos ver. Y bueno, pues la invitación para todos ustedes es que si tienen alguna pregunta, nos la pueden hacer llegar, ya sea al Pastor Carlos, al Pastor Isra, y lo podemos tratar. Si acaso la pregunta no se puede responder, como en este caso que ya no nos dio tiempo, pues bueno, acérquense con ellos, ¿sale? Si tú, varón, estás sufriendo violencia por parte de tu esposa, acércate con alguna de ellas. Pero ya fuera de broma, si alguien está sufriendo violencia de cualquier tipo, pero si es física, las mujeres, que pues por lo regular, por favor, acérquense y huyan de ahí, ¿sale? Acérquense, por favor, con cualquiera de nosotros, con una hermana, porque no es cosa menor, es una cosa que no debería estar sucediendo en nuestros hogares. Entonces, para terminar, le voy a pedir, por favor, a David, si me ayuda a terminar en oración, y podemos subir a la parte de arriba si gustan. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este momento en el que nos has permitido escuchar algunas situaciones y conocer una respuesta sabia que venga directamente de tus palabras. Quiero pedirte que nos ayudes a también nosotros buscarte cada vez más en lo íntimo y a ser transparentes, a ser sabios y prudentes y buscar tu dirección, ya sea a través de las Escrituras, que es lo más importante, y si hay alguna situación adicional que escape de nuestras posibilidades, danos la valentía, Señor, de poder ir con nuestros pastores y maestros para que nos puedan apoyar, nos den consejo y nos ayuden a crecer de acuerdo a la imagen de tu Hijo. Pido que nos ayudes en todo momento en Cristo Jesús. Amén. Amén.